Buenas tardes. Damos la bienvenida a nuestro primer podcast sobre equidad, inclusión y diversidad. Hoy tenemos unos invitados especiales de diferentes áreas de la Fundación Universitaria San Martín. Nos acompañan del programa de negocios internacionales, del programa de medicina, del área de bienestar institucional, de recursos humanos y por supuesto de la coordinación administrativa regional sede Pasto. Hoy le damos bienvenida a la doctora Stephanie Canchala, quien nos estará guiando en esta importante temática eh, en la que vamos a abordar muchas experiencias, muchas anécdotas y demás. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, muchísimas gracias por la bienvenida. Tenemos unos invitados muy especiales. Vamos a abordar una temática que hoy en día es importante que la traigamos a colación. Entonces, hablaremos básicamente de lo que es diversidad, equidad e inclusión. ¿Sí? Mucho gusto, pues iniciamos con el tema. Mi nombre es Esteban Canchala, como lo acaba de mencionar Michael. Dentro de mi experiencia, pues a nivel laboral, dentro de mi perfil, soy administradora en seguridad y salud en el trabajo, psicóloga de profesión, terminando pues mis estudios en neuropsicología clínica también. Entonces, es importante que iniciemos con los conceptos básicos. Vamos a tener 3 momentos durante el desarrollo de esta actividad. Conoceremos desde la perspectiva de cada uno, pues, los conceptos que manejamos, la percepción que tenemos. En un segundo momento vamos a abordar lo que son los retos, ¿cierto? Los obstáculos que hemos tenido dentro de la inclusión, pues, de estos 3 aspectos súper importantes. Y finalmente vamos a generar o vamos a proponer unas estrategias en cómo nosotros podemos promover que toda la sociedad en lo posible pueda adaptarse a estos conceptos, ¿no? Y más que adaptarse, poderlos implementar. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, invitándolos a que iniciemos con su presentación. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Wilmer Arley Rojas. Yo soy estudiante de noveno semestre de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín de Pasto y pues esperamos poder aclarar todas las dudas sobre el tema que vayan surgiendo. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Betty Montenegro, yo soy psicóloga de profesión. En este momento me desempeño como líder de uno de los ejes de bienestar institucional que corresponde al área de permanencia y graduación estudiantil. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Natalie Castillo, yo soy médica egresada de la Universidad San Martín y actualmente me desempeño en el eje de salud de bienestar institucional. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Diana Carolina Benavides Chamorro, psicóloga de profesión y actualmente estoy vinculada al área de gestión administrativa en recursos humanos de la sede PAC. Muy buenas tardes con todos. Soy Camilo Gómez, soy estudiante de quinto semestre del programa Negocios Internacionales en la Fundación Universitaria San Martín, sede Pasto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Karen Coronel, estudiante de quinto semestre de negocios internacionales de la Fundación Universitaria San Martín, sede Pasto. Listo, muchas gracias a todos y bienvenidos a este espacio de diálogo constructivo. Vamos a iniciar entonces abordando los conceptos básicos de lo que es diversidad, equidad e inclusión. Partimos básicamente desde el concepto de diversidad, no solamente enfocado en identidad de género, sino en toda la diversidad, variedad de diferencias que cada uno de nosotros como personas tenemos, ¿no? Entonces, no solo es hablar de identidad de género, sino también de alguna condición de discapacidad, tanto física como cognitiva, entiendan todos los temas que también se abordan desde los trastornos del neurodesarrollo, trastornos psicológicos, alguna alteración a nivel física que tenga la persona. Entonces, eso es diversidad. Donde la invitación siempre que hago o la pregunta que les hago también a ustedes como participantes es que si vamos siempre más allá de lo visible, ¿sí? Cuando nosotros interactuamos con una persona en cualquier ámbito, sea laboral, social, familiar, eh, tratamos o intentamos ver más allá de lo que vemos. No sé si me hago entender. Entonces, una cosa es lo que yo veo dentro de lo que la persona me demuestra, ¿no? Su vestimenta, su forma de hablar, su forma de expresarse, su comportamiento, su conducta.
Pero cuando hablamos de lo no visible nos vamos a nivel de pensamientos, emociones, y desde nosotros mismos sabemos, por ejemplo, la diferencia entre una emoción y un sentimiento, ¿sí? Eso es diversidad, porque cada uno de nosotros somos seres únicos que tenemos diferentes formas de pensar, de actuar, de expresarnos. Entonces, cuando hablamos pues desde esos conceptos, traje un modelo que quise pues citar, que me parece muy completo, y es del estadounidense médico psiquiatra George Engel, que nos habla del modelo biopsicosocial. ¿Sí? El modelo biopsicosocial, que creo que es el que nos define dentro de la diversidad, como seres humanos, como personas, donde se clasifica básicamente el concepto, ¿no? Cuando hablamos de bio, hablamos de cuerpo, de nuestro cuerpo, las condiciones a nivel físico, de la genética, las características, el funcionamiento de nuestro cerebro desde nuestra parte bioquímica. Esto es muy importante teniendo en cuenta que desde la parte de las bases biológicas pensamos y actuamos diferente. ¿Cómo nosotros hemos activado esos recursos a nivel individual? ¿Cómo nosotros activamos o fortalecemos nuestras funciones a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, percepción, memoria, y esas funciones ejecutivas que hacen parte, ¿no? Dentro de esa expresión, dentro de ese desarrollo e interacción como personas? Aquí entra lo que son el control inhibitorio, la capacidad que yo tengo para poder actuar dentro de ese impulso inmediato, flexibilidad cognitiva, que tiene que ver mucho con la parte del aprendizaje, ¿sí? Cada una de las personas aprendemos de forma diferente. Memoria de trabajo, también está la resolución de conflicto. Entonces, esta es la primera parte de ese concepto que George Engel nos invita pues a analizar, ¿no? Por otro lado, tenemos la segunda parte, que es la psico. Biopsico hace referencia a la parte psicológica, psicosocial de todos nosotros como personas de aquí, hace referencia al pensamiento, emociones, esos recursos que nosotros también activamos dentro de la parte de sentimientos y esa capacidad de afrontamiento que cada uno de nosotros como personas, como individuos tenemos ante diferentes circunstancias. Este grupo de elementos hacen de que seamos diferentes, ¿no? Porque si bien es cierto, la capacidad de afrontamiento es un elemento importante, pero no todos afrontamos de diferente manera, afrontamos, perdón, de igual manera cualquier situación. Entonces es importante. Define pues básicamente la forma de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos. Y en la parte social igual, ¿sí? ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo son esas relaciones a nivel interpersonal? ¿Cómo es ese rol que cada uno de nosotros como personas cumplen en la sociedad, en la familia, con su pareja, a nivel laboral? Entonces, esto es lo que nos hace únicos a cada uno de los que habitamos, pues este mundo, ¿cierto? Cada persona, cada individuo somos diferentes, pero todos somos seres humanos. ¿Sí? Entonces, desde aquí parte pues el tema que vamos a abordar, de la diversidad, equidad e inclusión. Este modelo me parece súper completo. Ah, bueno, había una partecita que ya dentro de este modelo de George está actualizado, y es la parte espiritual. No solamente guiada a la parte de religión, sino tiene que ver con la parte de valores, principios, esa filosofía de vida que cada uno de nosotros promueve. Y entonces, este modelo pues nos implementa o nos quiere dar a conocer que la diversidad no solo es hablar de identidad de género, sino también de todas las personas, de todas esas características individuales que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si bien es cierto, dentro de un grupo de personas, pues habrá variedad de características, ¿no? En edad, en las condiciones a nivel de antropometría, pensamientos, comportamientos, creencias, comportamiento pues a nivel de un tema político, religioso y demás. Pero entonces, el concepto de diversidad se trata de eso, de saber y conocer de que todos somos diferentes y va a haber una variedad dentro de todas estas características que son individuales, terminamos siendo diferentes pues ante todo lo demás. Por otro lado, tenemos el concepto de equidad. Equidad no es lo mismo que igualdad. De pronto empezando por esa parte, ¿sí? Porque equidad básicamente busca lo que es la imparcialidad, la justicia,
donde cada uno de nosotros como personas tenemos derechos, ¿sí? Ante la sociedad. Y busca pues busca tratar a todos de la misma manera, pero reconociendo sus necesidades individuales. Yo les doy un ejemplo con este concepto. Si estamos hablando del ámbito a nivel educativo, hablamos que en un salón de clases tenemos 30 estudiantes, ¿cierto? Si promovemos la igualdad, vamos a decir que estos 30 estudiantes tienen un escritorio para que ellos puedan escuchar sus clases, ¿cierto? Y asistir pues a su proceso a nivel educativo y académico. Esto sería igualdad, porque todos los 30 estudiantes tienen su escritorio. Pero cuando hablamos que la equidad va a la parte de condiciones individuales, podríamos hablar de que dos de estos estudiantes no son diestros, sino son zurdos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de equidad, es fijarnos en esas características individuales. Entonces, ¿cómo promovemos la equidad? Que a estas dos personas que no son diestras se les pueda adaptar un escritorio donde puedan escuchar de la misma forma que los demás pueden escuchar sus clases y no se enfrenten a una situación incómoda dentro de la escucha para estos procesos educativos. Pues entonces eso es el concepto de equidad, ¿sí? Que es muy diferente al concepto de igualdad. Y finalmente hablamos de la inclusión. Dentro del concepto de inclusión, una vez ya conociendo qué es la diversidad, qué es la equidad o cómo se la trata o se la ha intentado implementar, hablamos de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Que todas estas personas, todos nosotros como seres humanos, como individuos, dentro del contexto o en el que nos encontremos a nivel laboral, a nivel social, educativo en este caso, nos sintamos acogidos, nos sintamos aceptados, ¿sí? Esto es inclusión. Hoy en día, pues básicamente se han creado diferentes políticas, ¿no? A nivel del Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, pues como tal son los dos ámbitos que estamos tocando. Y hay resoluciones, hay circulares, hay leyes que nos obligan, porque esto ya no se convirtió en algo voluntario, sino obligatorio, de que nos tengamos que adaptar a estos diferentes cambios a los que hoy en día pues estamos expuestos. Lastimosamente, digo lastimosamente porque si no somos obligados, no se implementa. Entonces, y en el ámbito laboral y desde mi experiencia, pues les cuento que ahorita, con la nueva normatividad que ha salido desde el 2022, sin decir que inició desde ahí porque lleva muchos años atrás, pero la norma y la regulación dentro de la implementación de estas normas ha surgido últimamente. Incluso ahorita las empresas ya están creando esos espacios de capacitación, de formación, de sensibilización. Se supone que la sensibilización ya debería estar, ¿no? Deberíamos ser sensibles a estos temas, pero no. Ya dentro de esa capacitación, formación, entran los procesos de sensibilización a que todos las personas, todos los trabajadores, aceptemos y nos tratemos de adaptar pues a estos cambios. Entonces, dentro del ámbito educativo, estaba mirando que la circular 020 pues nos habla de la inclusión y la equidad como proceso permanente dentro del área estudiantil, donde se debe incluir a las personas con alguna condición de discapacidad. Es una circular que viene emitida por el Ministerio de Educación y que estamos obligados como instituciones educativas a implementar. ¿Sí? Por otro lado, tenemos un lineamiento que ustedes como entidades de educación superior pues lo deben conocer muy bien, y está el de enfoque de identidades de género para los lineamientos política de la educación superior inclusiva. Revisando nos habla específicamente de todos los conceptos que anteriormente hablamos, ¿sí? Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de que si yo no conozco un concepto, si no lo tengo claro, ¿cómo pretendo yo poder vincular o poderme enfrentar a una situación donde una persona necesita de esa aceptación? Y eso es lo que de pronto en el segundo momento vamos a hablar en un punto de desconocimiento, ¿no? En la parte a nivel laboral también ahorita, igual ustedes como empresa, como institución educativa también, pues nos hemos visto o estamos obligados a cumplir con esta diferente normatividad donde actualmente está la ley 1010 del 2006 que promueve el tema de acoso laboral. Está actualmente y reciente la ley 2365, la que nos dice que se debe implementar medidas de prevención, de protección
y atención del acoso sexual y acoso laboral en el ámbito a nivel laboral. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta cómo nosotros estamos, qué tanto conocemos de esta normatividad, qué tanto conocemos de este concepto para así yo poder incluir a las personas. ¿Sí? En un tema así como muy específico, hablando de la identidad de género, ¿será que nosotros conocemos el concepto, conocemos qué definición parte de las siglas LGBTI o más? Si estamos diciendo que debemos incluir a las personas, ¿cierto? Como ciudadanos, como personas, como individuos, sabemos qué significa. Entonces, esa es la promoción pues, que se trata dentro de esta temática, dentro de esos conceptos básicos, y la invitación que con estos espacios y con este tipo de actividades se desarrollan es la invitación pues a todas las personas a que empecemos a conocer. Después del conocimiento ya viene la práctica. ¿Por qué les digo y hago referencia a esto? Porque dentro del ámbito laboral me he encontrado con empresas, ¿sí? Que igual ustedes también como trabajadores, como el ámbito estudiantil, no sé si hasta el momento hay pocas de las empresas que han modificado sus listados de asistencia. Para irnos a un ejemplo muy claro, donde dice M masculino, S femenino y pare de contar. Desde ahí partimos que ya hay un tema de exclusión, ¿cierto? Porque si yo hago parte de la comunidad diría, bueno, no me identifico con ninguno de estos dos términos, con estas dos siglas, y desde ahí miren que en el ámbito laboral yo pues hago como la sensibilización en esta parte, es que bueno, si estamos promoviendo, porque se hacen capacitaciones de manera obligatoria, entonces, ¿por qué no empezamos a modificar y a generar esos cambios como empresa, como entidad? En el ámbito educativo en que me encontraba. Si bien es cierto, hablamos de inclusión, ¿no? Hablamos de incluir a la diversidad de características dentro de la comunidad estudiantil, pero el mismo formador, el mismo docente, no conoce los conceptos claros, no conoce las definiciones claras a los que deben incluir las personas o esas características específicas que vamos a incluir. Entonces, es un tema muy importante que pues ahorita sí me gustaría escucharlos a ustedes, qué concepto tenemos desde ese punto y a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Que nos estamos enfrentando porque una cosa es de lo que está establecido, una cosa es de lo que nos dicen o nos obligan a cumplir, pero otra cosa es que, bueno, ¿cómo se está midiendo ese nivel de cumplimiento? Porque el índice de ansiedad, el índice de depresión, igual ustedes dentro del sector educativo, ha aumentado muchísimo. Y es por el rechazo social. ¿Sí? Entonces, dentro de este rechazo social, prima esta parte de las condiciones a nivel individual. No soy aceptado por mi forma de vestir, no soy aceptado por mi forma de hablar, no soy aceptado porque mis creencias son diferentes, no soy aceptado porque no me identifico con mi género o con mi sexo, ¿sí? Entonces, desde ahí partimos en que estos conceptos son claros y si bien es cierto los podemos manejar desde la percepción o desde el mismo rol que cada uno de nosotros estamos cumpliendo, pero vamos un poco más allá, ¿no? Dentro de qué estamos haciendo también, pues que es un punto que vamos a tratar para poder abordar esas temáticas y que las personas que de alguna forma cuentan con esa diversidad de características se sientan incluidas. Otro punto también súper importante dentro de esto es, una cosa es lo visible, ¿no? Dentro de lo que conocemos, universidades, empresas, grandes, medianas, pequeñas empresas, pero otra cosa es cómo estamos en esos sectores donde no tienen acceso tal vez a ese conocimiento, porque partimos desde el conocimiento como reto también, que no sabemos, no conocemos. Como gobierno, como mismos ciudadanos, ¿qué estamos haciendo para que por lo menos entendamos ese concepto y así mismo, de partiendo del concepto, podamos nosotros implementar? Bueno, entonces con ese punto, pues iniciamos con la parte de conceptos, dándoles pues un brochazo dentro de los conceptos, los tres conceptos que manejamos. Entonces me gustaría pues escucharlos, qué tenemos como para poder aportar, tal vez desde sus experiencias, tal vez algo más que queramos dar a conocer. Bueno, muchas gracias por aclarar estos conceptos, estos términos que son claves precisamente en este ámbito. A mí me gustaría hacer una reflexión desde el ámbito laboral, ya que estos conceptos que acabas de mencionar, pues
en un ambiente empresarial en donde la importancia está precisamente en generar ambientes sanos, creativos y sostenibles, no solamente para el colaborador, sino también para la empresa como tal a nivel de productividad. Entonces, hablar de equidad, que me parece, a mi manera de ver, uno de los puntos más álgidos en esto, y así como tú lo estabas implicando, lo estabas comentando, implica que a nivel laboral tengamos que hacer un reconocimiento de que no todas las personas parten del mismo lugar, ¿cierto? Y es así que muchas veces a nivel empresarial es necesario ajustar el apoyo para lograr condiciones realmente justas hacia todo el personal que se tiene vinculado. Entonces, esta es una parte bastante importante en este tipo de espacios. Cuando nosotros queremos fomentar un espacio laboral equitativo y pues que sea amigable frente a todas las condiciones de diversidad, no solamente partir desde el punto de vista ético, que como profesionales y las personas que nos estamos desempeñando en recursos humanos tenemos que tener claro más allá de las políticas, sino que esto tenga un impacto directo en los resultados organizacionales que se quiera tener. Entonces, digamos que es muy necesario que la empresa como tal maneje una política inclusiva desde su reglamento interno de trabajo, bien sea para retener el talento humano, para aumentar la capacidad de innovación en el personal, mejorar el clima organizacional, la reputación que se tiene como empresa a nivel laboral, sino que este tipo de situaciones hagan que empresas comprometidas con estos temas ya no sean empresas plus, no sean empresas que tengan un valor agregado, sino que más bien sea una necesidad estratégica, porque no vamos a estar hablando de, como se mencionaba en un primer momento, que las empresas generalmente tienen estos temas por cumplir un requisito legal, sino que realmente las personas que estamos desempeñándonos en estos ámbitos podamos reflexionar frente a eso, en qué es lo que estamos haciendo. A mí me lleva mucho a pensar en el ejemplo tan simple que nos acabaste de dar como el listado de asistencia, ¿no? Entonces, que es muy necesario que nosotros comencemos a mover ese chip mental que tenemos las personas que generamos formatos, que comenzamos como a trabajar desde este punto. Entonces, vuelvo a la reflexión, a la pregunta que nos hiciste al principio, de ir más allá de lo visible, porque quizá ese tipo de situaciones son las que nos han llevado a ciertos sesgos inconscientes que se pueden generar en ciertos roles, en ciertos cargos. Entonces, dificultades que se van un poquito más allá, el lenguaje que estamos utilizando con nuestros colaboradores, ¿no? Sin ir como un poquito más lejos, que nosotros digamos que de manera indirecta seamos discriminadores al tener que tomar cierto tipo de decisiones que a veces queremos camuflarlas de neutrales cuando estamos diseñando las políticas, haciendo programas que muchas veces pues no se van a ver reflejados en cuanto a que la política exista, sino que más bien en cómo esta política se sienta, ¿no? Entonces, esta era como la idea que saco a nivel laboral de todo lo que Stephanie nos acabas de ampliar frente a los conceptos. Digamos ya hablando un poco desde la parte o desde la perspectiva estudiantil, yo que he tratado muchas veces como de ser o tratar de ser un líder estudiantil dentro de mi comunidad, muchas veces también he tenido que realizar formatos, volviendo a lo que nos decía, ¿no?
¿cuál sería la forma correcta o cuál sería la forma de implementar esa inclusión dentro de algo tan simple como es un formato de asistencia, por ejemplo? Ok, bueno, muchas gracias por su intervención. Justamente este es un reto al que nos estamos enfrentando hoy en día porque no todas las empresas lo están haciendo. Sí, conozco una específicamente donde es simple hacer como esa modificación de un formato. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta empresa? Básicamente modificar la estructura del formato y ya no solamente colocar MF, sino todas las siglas donde el trabajador se sienta incluido, independientemente de la creencia que cada uno tenga, o porque es que muchas veces es muy difícil que se manifieste y que yo tenga que expresar cómo me siento, cuál es mi identidad de género o con cuál me identifico, simplemente por los mismos, el mismo desconocimiento, el mismo rechazo a nivel laboral también lleva a esto, ¿no? Hasta que reprima muchas cosas y no les dé a conocer. Pero para responder la pregunta, lo que se debe hacer es partir desde ahí. Sabemos que no es tan fácil cuando tenemos, por ejemplo, en una empresa implementado el sistema de gestión de calidad, modificar un formato y punto, pero si vamos más allá dentro de ese proceso de inclusión y ver la importancia y el impacto que va a generar esa modificación de ese formato al yo como estudiante, como trabajador, sentirme incluido, creo que va a ser mucho más significativo a que no lo hagamos. ¿Sí? Y lo digo es porque incluso ya he diligenciado un formato donde ya ha sido modificado, donde no hay solo 2 casillas, sino 5 o más. Entonces, como primera respuesta es fácil, pero no es fácil, pero no imposible. Desde que empecemos a promover desde este punto, a empezar a generar esos cambios, va a generar mucho impacto. Ok, vale, muchas gracias. De mi parte me gustaría complementar un poquito la intervención que hacía la doctora Stephanie. Ella en un comienzo nos invitaba a ver más allá, ¿sí? A tener una visión un poco más amplia, a tener ese concepto de pronto de un modelo educativo abierto, que es lo que la Fundación Universitaria San Martín, pues estos últimos años, a partir de su plan de desarrollo, de lo que concierne al proyecto educativo institucional, ha venido haciendo un esfuerzo pues minucioso, ¿no? No solamente pensar de entrada, pues digamos, en aspectos que quizás son vistos de forma, como los formatos, esta parte documental, sino también vistos desde ese énfasis, desde la sensibilización y desde esa motivación, digamos, y ese cambio cultural que se tiene que generar acá en nuestra comunidad académica. De esta manera, pues la universidad, nuestra Fundación Universitaria San Martín ha venido considerando dentro de esos aspectos académicos no solamente propender pues por esa excelencia, ¿no? Por esa digamos capacidad de nuestros estudiantes dentro de esas competencias en sus formaciones disciplinarias, en los diferentes programas que maneja, sino también garantizar un acompañamiento y una visión centrada en la persona, ¿sí? Que es de donde se desglosa toda la cuestión, pues, y ese enfoque que desde la política de inclusión, equidad y diversidad se propone. En este caso, pues centrar un enfoque en la persona implica centrar que la razón de ser académica en nuestra institución pues radica fundamentalmente en el estudiante, ¿sí? Nosotros desde todos los ejes pues hemos procurado y sabemos que la razón de ser implica un compromiso de corazón trabajado ya dentro de esa labor educativa ya con nuestros estudiantes y pues con toda la comunidad académica en general. En ese sentido, pues hemos venido haciendo algunos avances, ya nos hacía una amplia, digamos, caracterización frente a los lineamientos, a esas disposiciones ministeriales, que son exigencias y que desde luego se convierten como esa ruta guía, ¿no? Para que cada institución trabaje. A nivel de acá de la San Martín, nosotros hemos venido desarrollando algunos acercamientos a partir desde el año 2023 para que tengamos pues todos como claridad en esos avances frente a lo que ha sido la consecución de un documento que permita tener un acuerdo desde la rectoría, con las diferentes vicerrectorías, con las diferentes dependencias y trabajar a favor de lo que es diversidad, equidad e inclusión. En este aspecto pues hay un acuerdo que es el acuerdo 08, el que está pues digamos normatizado a nivel institucional y donde se contempla cuál va a ser esa visión sobre la cual vamos a trabajar, ¿sí? Esta política se ha buscado unir desde bienestar también institucional y hemos estado trabajándola de manera transversal, donde pienso que básicamente nos hace una invitación centrada a tener esa tolerancia frente al respeto,
¿sí? Y tener, como lo decíamos en un comienzo, esa flexibilidad cognitiva, ese respeto frente a todas las posibilidades, a que nuestros estudiantes tengan también un ambiente de convivencia donde sientan tranquilidad de expresarse, donde tengan la posibilidad también de dar a conocer todo lo que implica no solo su formación académica, sino también personal. En ese caso, pues la estabilidad, el bienestar, el clima estudiantil equitativo han sido pues como los puntos fuertes de trabajo dentro de lo que se concibe como desde el bienestar institucional. Muchas gracias. Bueno, complementando un poquito más sobre lo que nos informa nuestra compañera, es que sí, nuestra institución cuenta con una política de equidad e inclusión y lo que busca en sí es promover un entorno más inclusivo, más respetuoso y más saludable. Bueno, dentro de estas, pues, y hablando de materia de diversidad, nuestra política busca siempre abarcar todos los géneros como pues identidades sexuales, grupos étnicos y también pues identidades sexuales. Lo que va a permitir esto pues es lograr el respeto por la diversidad dentro y fuera pues de las mismas aulas. Por otra parte, y desde el punto de vista de la equidad que nos habla nuestra política, se pretende como tal construir diariamente pues las relaciones equitativas entre hombres y mujeres y además con personas con identidad de género u orientaciones sexuales diversas. Y es de esta forma garantizando así el goce efectivo pues de sus derechos y oportunidades. Por otra parte, cuando hace referencia al término de inclusión, se pretende como marchar desde el punto de vista del carácter socioeconómico. Esto lo que hace es embarcar así las estrategias, como son los recursos, para que nuestros estudiantes pues se mantengan y pues estén en esa permanencia constante, ¿no? Me gustaría como complementar algo importante y como líder del eje de bienestar, es que dentro de los proyectos que hemos realizado durante los semestres es compartir con los estudiantes como concursos, capacitaciones, talleres y charlas que van pues bastante enfocados en lo que es la política de equidad e inclusión. Un proyecto o pues un programa que estamos planeando actualmente es el taller Construyendo Equidad de Género, que desde mi eje, como es de salud, lo que busca promover es que desde el ámbito de la equidad hablemos de la sexualidad y brindando así como tal la información y las herramientas y los espacios de diálogo. Por otra parte también se busca como brindar ese apoyo y ese acompañamiento a los estudiantes desde las asesorías médicas, desde las asesorías en planificación familiar, para que pues cada uno de ellos se encuentren y pues busquen como tal a veces ese apoyo que usualmente pues no lo tienen, ¿no? Entonces sí es importante que desde acá, desde nuestro eje, pues hacemos estos apoyos. Muchísimas gracias, muy amable. Pues igual ahorita nos gustaría muchísimo escuchar la percepción dentro de los principales actores dentro de estos tres conceptos, ¿no? Cuando hablamos del ámbito a nivel educativo, si bien es cierto, tenemos acá, con sus intervenciones nos damos cuenta que hay muchas cosas que se están implementando y muy bien por eso, porque es un tema que viene desde mucho antes, pero ahorita justamente en los últimos años ha creado un auge importante, ¿no? Pero vamos a ver dentro de eso cómo estamos funcionando, qué tanto ha generado impacto, tal vez lo que pretendemos a través de documentos, programas, procedimientos, como lo había dicho, la realidad, ¿sí? Dentro de la realidad, pues desde el concepto y dentro pues con los invitados que tenemos aquí como estudiantes, qué tanto se está promoviendo lo que hemos acabado de escuchar de las compañeras. Muchas gracias. Desde la perspectiva de nosotros como estudiantes, pues creemos que la inclusión es algo fundamental para crear un entorno académico, acogedor y respetuoso, donde todos nos sintamos valorados, en otras palabras, podamos sentirnos bien. Y con respecto a lo que han mencionado hasta ahora, sí, muchas de estas políticas las
han hecho visibles aquí en la universidad. También desde hace un tiempo nos han empezado a implementar distintas estrategias como la de la sensibilización en compañía de la Oficina de Mujer y Género perteneciente a la Alcaldía de Pasto. Nos han brindado unos espacios donde nos han hablado acerca de estas temáticas y esto va en pro del cumplimiento de esta normativa. Como bien lo mencionaron, va más allá de lo que podemos percibir y eso va encaminado a lo que es un buen ambiente en donde todos nosotros podamos sentirnos aceptados, donde podamos desarrollar nuestro rol de estudiantes, de personas. También he notado que ustedes buscan asegurar de que todos los estudiantes tengan oportunidades para participar en distintos eventos, en actividades universitarias, para que nosotros como esencia de la universidad podamos sentirnos parte de toda esta comunidad. Por otra parte, entendemos que la equidad es clave para garantizar que todos los estudiantes tengamos un acceso a los mismos recursos y oportunidades independientemente del origen, preferencias, estatus social y demás. Por ello nosotros como estudiantes queremos trabajar y apoyar para que estas políticas puedan materializarse de una mejor manera, debido a que dentro de la universidad, en este entorno académico se han presentado muchos sesgos y lo que nosotros queremos es irlos eliminando progresivamente, porque ahí está el desarrollo, ya que nosotros aquí nos estamos formando como profesionales y nosotros queremos dejar una huella positiva aquí. Queremos ver ese cambio, pero como lo mencioné, de una manera progresiva, ya que muchas veces nosotros no nos hemos sentido incluidos o aceptados al 100% por ser como somos. Queremos eliminar esas barreras, esos puntos fuertes para que estos se vayan disminuyendo con el pasar del tiempo y así la comunidad sanmartiniana pueda elevarse ante la sociedad como un ejemplo de desarrollo, también como un testimonio de que el cambio sí se puede realizar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, complementando lo de mi compañero, son conceptos muy importantes que creo que debemos tener en cuenta, tanto como a nivel de estudiantes como a nivel de laboral, siendo que nosotros nos estamos formando para esto, ¿no? Para ser unos profesionales y en nuestro objetivo incluir también todos estos aspectos de una manera eficiente, de una manera equitativa, que sea de igual forma para todo tipo de personas, siendo que también hemos sentido cierta veces exclusión o no sentimos tanta inclusión en muchos aspectos a nivel de estudiantes y también digamos en la vida cotidiana, por el hecho quizás a veces de la edad, del género, de cómo nos queremos hacer ver nosotros siendo nosotros mismos. Pero siento que con este tipo de programas, de este tipo de actividades nos hacen como tener conciencia, ¿no? De saber que nosotros también, aportando un pequeño grano de arena, podemos marcar una diferencia, ¿no? Y con ayuda pues creo que todos podremos implementar proyectos o hacer diferentes actividades para que estos términos no solo se queden en términos, sino sean ejecutados de una forma eficiente y de una forma objetiva dentro de todas las áreas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Escuchando cada intervención de ustedes, agradezco por este concepto que cada uno de nosotros manejamos, y lo que quiero decirles, pues más que a modo de recomendaciones, como a sensibilizar, ¿no? Si bien es cierto,
Hay cosas que sí hemos implementado, hay cosas que estamos, como lo decía Camilo en algún momento, de una manera progresiva, intentando generar esos cambios, intentando a que todos nos adaptemos a esos cambios. Es importante que podamos identificar tal vez en que si esos cambios han generado impacto y qué tanto conocimiento tienen las personas, en este caso los actores, que son los estudiantes y los trabajadores, porque muchas veces por la misma demanda estudiantil, la misma demanda de trabajadores, queda lo que decía en algún momento la compañera, en que estamos discriminando, excluyendo indirectamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos ese concepto del estudiante o del trabajador, donde dice, listo, sí, yo conozco que hay una política, hay un procedimiento, hay un programa, lo enviaron por algún medio de comunicación, correo, grupo de WhatsApp, algún medio visual, pero no vino alguien como a preguntarme, bueno, ¿entendimos, no entendimos? ¿Qué tanto se recepcionó esta información? ¿Es claro lo que se coloca, lo que se establece en el documento? Entonces la invitación básicamente es a eso, ¿no? Que como empresas y que como empresa, porque ustedes como Fundación Universitaria son una empresa, pero también dentro de esa empresa estamos prestando un servicio pues a la comunidad estudiantil, es como que generar esas estrategias, que lo vamos a hablar en el último momento, cuáles podrían ser, como para poder medir cómo hemos aceptado esa comunicación que hemos abordado, ¿listo? O que hemos enviado por algún medio de comunicación. Muy bien, partiendo entonces de esos conceptos claves que ya cada uno de nosotros hemos dado a conocer y hemos hecho en esta intervención, ahora vamos a hablar de esos retos, obstáculos que nos ha llevado de pronto como seres humanos, como personas, a que estos conceptos básicos pues no se den, ¿no? O que de pronto han marcado alguna diferencia muy notoria, donde intentamos incluirnos, intentamos desarrollarlos, pero hay cosas y varias, he sacado pues unas palabras claves acá, de las que nos hemos dado cuenta de mi parte a nivel personal, dentro de mi experiencia, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo, y son muy claras, ¿sí? Empezamos primero con el desconocimiento. Desconocimiento de todos, ¿no? Dentro de los conceptos, dentro de la misma normativa que existe, ¿sí? La normatividad que es aplicable para absolutamente todas las personas. Desconocemos, y esto ya tiende, el desconocimiento pasa a ser una excusa, ¿sí? Entonces no sabía, desconocía, no lo voy a aplicar porque no, o la misma característica individual de la persona, las mismas creencias, el mismo contexto en el que la persona ha crecido, entonces nos lleva como tal vez ser resistentes a ese cambio, y el ser resistentes a ese cambio pues ya nos incluye a que estamos no aportando a un punto de inclusión, ¿no? La aceptación, y aquí caemos en lo que es la exclusión, porque no todas las personas estamos aceptando esos cambios. Yo lo he vivido dentro de los procesos, porque dentro de mi rol como asesora yo hago capacitaciones, conferencias, donde se tocan estos puntos, y muchas veces son conceptos básicos que debemos manejar, o que suponemos que de pronto dentro del conocimiento ya los manejamos, pero no, dentro de esa participación puede haber una persona que dice, yo no estoy de acuerdo porque yo crecí de esta forma, yo no creo en eso, incluso una persona que específicamente me dijo, a mí nadie me va a obligar a que yo tenga que aceptar a ciertas diferencias a nivel de persona, ¿sí? Hablando desde la identidad de género, condiciones a nivel de físico, cognitivo, ¿cierto? Entonces, miren que esto es un reto, poder nosotros llegar a esta persona, a los trabajadores, a los mismos estudiantes, a que pensemos como estamos pensando en este momento, como hablando de estos conceptos claves, y que la equidad, la igualdad, la inclusión y la aceptación a la diversidad sea bien aceptada. ¿Sí? Ese es un reto que, pues en lo posible, ustedes como estudiantes, como trabajadores, como universidad, han dado un paso muy, muy importante. Y con esto pues empezamos a generar ese cambio, ¿no? Lo que yo siempre dentro de mis procesos, ya no de capacitación sino de sensibilización, invito a los trabajadores y también en algunas oportunidades a los estudiantes, es a que vayamos a hacer un proceso de introspección.
¿Qué es una introspección? Una autoevaluación de cómo me estoy comportando, cómo actúo ante diferentes situaciones dentro de las diferencias que existen en mi contexto, cómo estoy actuando, qué tanto acepto. Entonces, ese es uno de los retos muy, muy grandes que tenemos, cada uno de los que estamos aquí, los educadores, pues en este caso, los mismos estudiantes en la relación con sus compañeros, nosotros como comunidad universitaria también. Es un reto que hemos iniciado y hemos dado un paso pues súper importante, pero la invitación es que sigamos en el trabajo, busquemos esa evaluación, miremos qué no ha generado impacto y seguir trabajando con esas estrategias, porque si hay un estudiante que levanta la mano y dice: yo no conocía, yo no sabía, yo no me siento incluido, sabemos que muchos procesos no pueden dar unos resultados positivos que esperamos, pero para eso están las acciones de mejora. Listo, si no se siente incluido, vamos a ver qué podemos hacer más para que lo que estamos implementando como comunidad universitaria genere ese impacto que esperamos y que sea un impacto positivo para todos, ¿no? Por otro lado, dentro de los retos tenemos las barreras y desafíos, tenemos la indiferencia. ¿Sí? Un punto súper importante dentro de la indiferencia a nivel social, no solamente laboral y educativo, sino a nivel social, la indiferencia que nos hemos visto sometidos, ¿no? El no me interesa, invalidar emociones con los mismos estudiantes, con los mismos trabajadores, estigmatizar a la persona porque tal vez es muy sensible, porque tal vez su capacidad de afrontamiento pues es diferente a la de los demás para un cierto tema. Es un desafío, también un desafío y una barrera que tal vez muchas veces no permite como dar ese paso siguiente, ¿sí? Entonces también lo considero como barrera y desafío. Los prejuicios, que esto entra súper relacionado con la parte de crianza, pensamiento, el ámbito a nivel familiar, cuando las familias son muy conservadoras y dentro de esa familia conservadora tengo un padre machista, una madre que dentro de su chip tiene que entonces el padre es el proveedor y la madre simplemente es la cuidadora y no pasamos de ahí. Eso es lo que también ha convertido en que esto sea un desafío y esa siempre es una barrera, pero lo que yo siempre he dicho, ¿no? Y dentro de mis procesos también de sensibilización, y hay un ejemplo claro que yo siempre coloco dentro del ejemplo, espero que me entiendan como lo que quiero decir, es que mi mamá y mi papá fueron alcohólicos. Entonces sabemos que dentro de la parte a nivel de genética hay un porcentaje que es hereditario, pero no por eso me define como persona. Entonces porque mis papás fueron alcohólicos, de mi parte también pues voy a ser alcohólico, no, porque si hablamos del concepto dentro de lo que es diversidad, equidad y inclusión, hablamos de que entonces mi papá es una persona machista y dentro de su comportamiento y conducta está haciendo de que esta barrera sea más fuerte, entonces mi pensamiento y comportamiento va a ser igual en un ámbito educativo, en un ámbito laboral. Esa es una barrera que también se busca, ¿no? O se buscaría dentro de las empresas y ustedes como institución universitaria poder identificar claramente estos casos, porque de manera sutil no intentamos cambiar pensamiento porque eso no se lo logra, pero sí se busca como sensibilizar a la persona en que no debe ser, no debo practicar lo que en ese contexto en el que crecí, porque con esto tal vez no estoy siendo muy poco empático con otra persona con cualquier diversidad o con cualquier diferencia pues dentro del concepto de diversidad, ¿no? Por otro lado, pues otra barrera y desafío está la parte de discriminación. Es un punto que se lo ve siempre. Y si hablo de la parte a nivel educativa, dentro del área de discriminación y no lejanamente, pues uno mira, ¿no? Dentro de los medios informativos donde hay escuelas, jardines, colegios, que a la persona que tiene diferente color de piel o por su forma de vestir o por su forma de expresarse indirectamente, y ya ni siquiera directamente, sino directamente la excluimos o la discriminamos. Y aquí entran dos conceptos dentro de mi experiencia que les doy a conocer, pues que ustedes más que nadie también los conocen, y que entramos a un caso de bullying a nivel pues educativo y a nivel general, y en el ambiente laboral lo que se llama mobbing, ¿sí? Nos sentimos discriminados, ¿por qué? Porque esto lleva a que en el ambiente a nivel laboral, y yo les he dicho siempre en mis procesos de sensibilización,
El hecho de que yo no llame por el nombre a mi compañero o a mi compañera, sino le coloquen sobrenombre, tal vez por alguna condición a nivel física, ya es discriminación. Y asumimos que esa capacidad de afrontamiento es de que no, es una broma o es algo que es gracioso, pero no conocemos más allá. ¿Cómo lo está enfrentando la persona? Tal vez el hecho de que no me llame por mi nombre, sino me diga un sobrenombre y especificando en alguna condición física que yo tenga, está afectando mi autoestima, mi autoconcepto, y esto me puede llevar a un episodio depresivo. No somos conscientes directamente de esto que estamos de pronto nosotros actuando, y ahí entra nuevamente lo que les decía, ¿no? El tema de esa introspección que yo debo hacer, cómo me estoy comportando, cómo me estoy comunicando verbal y no verbal, de forma verbal y forma no verbal. Bueno, y por otro lado también dentro de las barreras tengo la falta de empatía. Básicamente pues se relaciona con la indiferencia, porque llegamos a un punto de que encontramos personas apáticas, indiferentes, y esto los lleva a que sean poco empáticos, a que no nos coloquemos en el lugar del otro, en que cómo yo me estoy expresando con eso que digo, que manifiesto, qué daño estoy causando en la otra persona, cómo se está sintiendo, ¿no? Entonces estas son barreras y brechas que realmente han sido difíciles superarlas, pero yo creo que con el trabajo que se viene realizando y con el mismo acompañamiento a nivel normativo, a nivel dentro de lo que hablábamos hace un momento, que no solamente es por el ámbito de cumplir, sino también porque queremos participar de estos cambios y que sea algo positivo, pues dentro de las barreras ya no será una barrera, un desafío, sino un reto superado. Entonces eso también pues es como el segundo tema que en este momento pues tocamos, las barreras, desafíos. Me gustaría pues también escucharlos a ustedes dentro de la experiencia como tal en el ámbito a nivel administrativo, en el ámbito estudiantil. Tal vez se me pasa algún concepto o algo más puntual de lo que queramos dar a conocer. Bueno, yo tengo una inquietud en torno a cómo vemos el ambiente actual, las redes sociales, lo que hoy en día la misma televisión nos está vendiendo en diferentes realities y demás. Y hay una cuestión que creo que va muy, muy de la mano con esto, ¿no? Y es la diversidad con respecto a la libertad de expresión. ¿Qué tanto podemos vincular lo uno con lo otro? Cuando, por ejemplo, una persona X es grosera, te insulta, te llena de improperios y termina diciéndote no, es libertad de expresión. Yo tengo toda la libertad de decirlo, de expresar, porque soy yo la que está diciéndolo. Si tú lo asumes, es totalmente diferente. ¿Cómo podemos abordar una temática de esas en un contexto como el de ahorita, donde hay tanta, digamos, sensibilidad con respecto a los temas que se están manejando? Bueno, muchas gracias. Muy buena pregunta. Bueno, si hablamos de la parte de libertad de expresión, ¿no? Con el tema de diversidad, es importante que empecemos a incluir esos conceptos y que sean claros, porque hay mucha información desinformada, como lo decía en algún momento, donde el hecho o la posición de decirme yo soy así, y al que le guste bien, y al que no también, nos lleva a que en la parte de comportamiento y conducta empecemos como a no generar empatía. Entonces, ¿cuál sería como una estrategia? Considero que es importantísimo empezar a educar dentro de esos conceptos claros y ahondar muchísimo en la empatía y el respeto, que es lo que se ha perdido, ¿no? He mirado en ambientes educativos y también laborales, donde incluso desde el mismo líder, ¿no? Dice, bueno, yo soy así, hablo duro, y alguien lo dijo en algún momento, y al que no le guste, miren que la puerta ahí está muy, muy grande, pues alcanzan de a dos, dijo él, incluso estábamos haciendo una intervención. ¿Y qué es lo que nosotros empezamos a promover? Como hacer ver a la persona, porque no se trata, y no es tan fácil cambiar de pensamiento a una persona. Él decía, no, yo soy así y punto. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Empezar a mirar las desventajas también que como líder tenía dentro de esa empresa, porque aparte pues de líder, él es el dueño de la empresa. ¿Y esto qué significa? De que no vamos a tener una empresa sostenible, que la rotación de personal va a aumentar muchísimo, y lo mismo dentro del ámbito a nivel escolar, la deserción escolar pues va a aumentar, ¿sí? Entonces, como a concientizar de que no es lo mismo entender que la diversidad es la variedad de características dentro de las personas a la expresión de libertad, pero basada en el irrespeto. Porque una cosa yo es poderme expresar libremente,
pero ser empático en cómo se va a sentir la otra persona. Lastimosamente, si hablamos del tema de redes, ¿no? Del tema de medios de televisión, pues vamos como a otro aspecto, pero también de esto se trata. Yo siempre les he dicho a las personas que me rodean, es como que miremos analicemos qué estamos consumiendo. ¿Qué tanto me aporta ver un reality? ¿Qué tanto me está aportando ver videos en Facebook, en TikTok, en Instagram, de que haya información amarillista, ¿cierto? ¿Qué me aporta para mi conocimiento, para mi desarrollo personal? Entonces, desde ahí también partimos en que hay imitación de estos malos comportamientos, pero la invitación es a que la persona analice qué estamos consumiendo. Entonces, siempre que haya una diferencia, ¿no? De diversidad, no es lo mismo que son dos conceptos muy, muy diferentes. La diversidad, pues que ya lo hablamos, y la expresión, la libertad de expresión, que es otro término importantísimo y fundamental, pero miremos como personas, cómo lo estoy llevando a cabo, ¿sí? Que parta de libertad de expresión, pero que parta del respeto y la empatía. Así vamos a poder manejar estos tres conceptos, ya que si hago lo contrario no estoy entendiendo qué es libertad de expresión. Y tengo otra inquietud cuando hablaba de la discriminación, aunque técnicamente, digamos, no está abordada como tal en el podcast que se está haciendo, pero sí es un tema o una problemática que se vincula, ¿cierto? Y entonces se me viene a la mente, y es decir, con el ejemplo que decía usted, te ponen un sobrenombre por una condición física, estarías actuando como discriminando a una persona por su condición física tal cual. Pero si la persona no lo asume como tal y digamos que para él está bien, para él es normal, podríamos hablar de que que la discriminación es subjetiva. Nosotros mismos asumimos una discriminación, podría decirse a conveniencia, o simplemente por el hecho de actuar de manera, entre comillas, digámoslo así, ignorante, ya estás discriminando a alguien sin saberlo. Muy bien, muchísimas gracias por esa intervención, y lo hablo en un caso muy, muy particular donde me sucedió en una empresa X, donde los participantes eran 70 trabajadores de género masculino, de sexo masculino, perdón. Y cuando hablé de este tema, porque lo abordaba desde el acoso laboral, porque está dentro de una de las modalidades, ¿no? Cuando hablamos de discriminación, y lo establece la ley 1010 del 2006, cuando puse el mismo ejemplo que les acabé de colocar, cuando alguien me llama por mi sobrenombre, por mi condición a nivel física, alguien levantó la mano y dijo, sí, miren, a X persona le dicen de esta forma, y las 75 personas sonrieron muy fuerte, incluso algunos a carcajadas. Cuando volteamos a ver, cuando yo miré a la persona, él simplemente de manera no verbal levantó sus hombros y dijo, a mí no me interesa, yo no hago caso, porque es que igual yo los conozco, dijo él. Ahí entramos a un punto muy importante, ¿no? Que es lo que yo decía cuando hice esa intervención y cuando hablaba del punto de discriminación, es la capacidad de afrontamiento que yo tengo. No quiero decir que para todos en particular, porque esta persona en específico de lo que les menciono, dijo, no me interesa, la verdad no me afecta lo que las personas me dicen, pero puede ser que haya otra persona sí, que por ese sobrenombre, por la condición física, como lo decía anteriormente, me veo al espejo, me lo creo y empieza a afectar mi autoestima. Entonces, si hablamos de que es una discriminación objetiva o subjetiva, no podemos conceptuar ahí, porque es muy diferente y es impredecible cómo cada uno vamos a poder afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la capacidad de afrontamiento de cada uno es diferente, pero la discriminación, el concepto de discriminación es muy claro. Ahí hay una discriminación, lo que ahí está primando es la capacidad de afrontamiento que el trabajador tiene ante esas situaciones. ¿Listo? Bueno, de mi parte quisiera compartir con ustedes que dentro de ese concepto académico que hemos venido manejando a nivel institucional, pues lógicamente, como lo mencionaba la doctora, hay algunos avances, hay algunas cuestiones muy significativas en este proceso de implementación de nuestra política, y obviamente también han existido ciertas barreras. Dentro de la cuestión de los avances me gustaría puntualizar algunos aspectos, como lo mencionaba nuestro estudiante de negocios internacionales Camilo. La universidad también ha propendido mucho por el apoyo intersectorial.
¿sí? Porque digamos que la implementación de este tema tan sensible no solamente implica una responsabilidad institucional dentro del sector educativo, sino también tener ese esfuerzo y aunar todas esas fuerzas posibles para que trabajemos en pro de conocer, entender, sensibilizarnos, cambiar la cultura, manejar los sesgos, cambiar y romper esos paradigmas. Entonces, de allí las alianzas que de alguna manera, desde la parte de proyección social, en los diferentes programas que maneja acá la Fundación Universitaria San Martín en la sede Pasto, ha venido haciendo esas alianzas estratégicas con alcaldía, con instituciones de desarrollo social, con la parte de convenios, para que nuestros estudiantes administrativos también tengan como esos espacios de sensibilización y capacitación, ¿no? Hemos venido trabajando también una campaña muy bonita que se ha denominado Yo Te Respeto. En ese sentido, pues motivando mucho a los estudiantes, a la comunidad universitaria en general, a tener ese sentido de tolerancia por la diferencia. El proceso de capacitación y sensibilización se ha buscado en un comienzo, como les digo, la política es bastante nueva, es reciente, y los esfuerzos institucionales han sido también afortunadamente constantes. Entonces, en ese amplio esfuerzo que viene haciendo la universidad, pues se ha buscado también tener esos espacios de capacitación con estamentos docentes, administrativos, con la población estudiantil, buscando también diferentes medios, no solamente la parte presencial. Hay algunos espacios en cuanto a redes sociales, pensando en esa diversidad y en cómo llegar a través de esos canales de información, educación y comunicación. También pues se ha buscado algunas actividades y alianzas desde la parte de investigación, donde vemos que, por ejemplo, programas desde la parte de negocios internacionales ha sido muy fuerte en esas alianzas también que han venido desarrollando y en esos espacios. Igual desde la parte también de algunas actividades y acciones que son propias pues de los esfuerzos de bienestar institucional, con lo que respecta, por ejemplo, a que ahorita tenemos algunas acciones, software que están actualizando también toda la base de información. Pensemos, por ejemplo, en esos recursos también de aprendizaje que la universidad ha buscado actualizar. Teníamos una biblioteca, hoy se llama un Centro de Recursos de Aprendizajes, que es el CRAI, y que pues tiene una connotación totalmente distinta para todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, y que desde luego apunta muchísimo a esa formación académica y a la parte pues de esa diversidad. Algunas barreras que nosotros hemos mirado, o al menos desde mi eje, pues yo lo he sentido como experiencia, a veces es esa preocupación, como lo mirábamos ahorita en ese paralelo, entre lo que va a ser un entorno ya laboral para nuestros estudiantes y lo que se ha venido gestando desde acá, desde la academia. En la academia nosotros somos puntuales y decimos, tenemos un modelo educativo abierto, donde se debe facilitar ciertos espacios de diversidad, de expresión, donde haya una participación activa, pero pensándolo ya desde la parte de la graduación estudiantil y permanencia, que es lo que pues dentro de mi responsabilidad está, también vienen muchas preocupaciones en cómo se van a recibir a nuestros profesionales ya en esos escenarios laborales, ¿no? Entonces ese ha sido un choque fuerte. Se han buscado pues algunas estrategias en particular, también son avances. Sé que, por ejemplo, pues desde la parte de medicina, en los diferentes programas, venimos trabajando lo que es internacionalización, otros aspectos de movilidad, que van a permitir también a los estudiantes ampliar, ¿no?, esa visión, porque si estamos reflexionando frente a todos esos esfuerzos de ampliar, de mirar que hay una diversidad, de ver más allá, pues también es propender que el estudiante vea un escenario amplio donde tenga las herramientas, los recursos para poder enfrentarse, y por eso también Bienestar ha pensado una estrategia que pues me gustaría también darla a conocer, que ha sido el programa de fortalecimiento de competencias, que son espacios, unos talleres que se vienen dando de manera grupal, con grupos, pensando en dar esas capacidades también laborales, ¿no?, para que ellos no tengan pues ese digamos impacto tan fuerte en lo que va a ser su adaptación y pues de alguna manera toda esa posibilidad de dar a conocer todo eso que han aprendido acá en la universidad. Muchísimas gracias. En otras palabras, poner en práctica lo aprendido, ¿no? Muy bien.
Igual dentro de esta intervención, pues es importante conocer, ¿no?, los retos, desafíos a los que nos hemos visto expuestos dentro del ámbito, en el rol que estamos cumpliendo, incluso no solamente como estudiantes, sino como hijos, como amigos, como madres, como pareja. Entonces es importante también tenerlo muy en cuenta. Bueno, yo sí quiero hacer una intervención. Siento que a nosotros como nivel de estudiantes, siento que tenemos una vulnerabilidad también que viene proveniente de cómo nos educan desde casa. Entonces siento que a veces de ese tema de educación lo implementamos también en nuestro nivel estudiantil o en nuestra vida cotidiana y también en la preparación que estamos haciendo para ser profesionales, ¿no? Entonces a veces es conflictiva esta situación, ya que no todos venimos con la misma educación y hay en muchos lugares donde tienen muchas falencias. Entonces siento que dentro de la universidad o dentro del colegio o dentro de donde estemos, implementar ciertos proyectos o programas que ayuden a la incentivación de educar, digamos, estos aspectos son muy importantes, pero a veces es como un tema donde no se le da el interés que debería darse o la importancia que debería darse. Entonces yo como estudiante, digamos, en el tema de la política es muy llamativo porque a veces no tenemos ni el conocimiento de estas políticas como tal, pero y que nos ha tocado por cuenta propia, digamos, ir a buscar, preguntar o saber, digamos, también qué beneficios o qué derechos también tenemos como estudiantes dentro de la misma institución, porque a veces no los conocemos o no nos los dan a conocer. Pero digamos, en todo esto creo que es un complemento muy bueno porque ya podemos tener la seguridad de que hay un respaldo tanto de los profesionales que nos están guiando y nos están aportando en nuestro proceso de formación, como nosotros como estudiantes también qué podemos aportar en nuestro proceso también, que vamos a llegar en algún punto de ser los profesionales. Muchas gracias. Perfecto. Me gustaría hacer un complemento aquí. Muy de acuerdo con lo que ustedes han mencionado. Y pues miren que todas estas dificultades se deben a muchos factores culturales, dado que en Colombia y en muchísimas partes del mundo el entorno cultural es bastante conservador. En muchas situaciones se imponen desde nuestros hogares, desde nuestra crianza. También traemos muchos rezagos de allá del colegio, porque no todas las instituciones de educación media tienen en cuenta estos temas. Son bastante cerradas, mantienen un punto de vista muy quieto. Y pues la verdad, a nosotros como estudiantes nos enorgullece saber que la Fundación Universitaria San Martín tiene la fuerza de voluntad para afrontar cada desafío, no solo desde el bienestar institucional, sino desde cada área que la conforma. Podría decirse que desde el área más baja hasta el área más alta, que nos involucra a todos como el personal y la comunidad que somos. También aquí nosotros como estudiantes queremos formar parte de eso, estamos en la disposición, queremos dar unas nuevas perspectivas, queremos materializar el modelo constructivista que tiene la universidad. Nosotros queremos trabajar en pro de la mano de ustedes que han tomado muchas iniciativas. Nosotros realmente queremos que se materialicen porque estamos buscando un mundo inclusivo, sostenible, donde todos seamos aceptados. Perfecto, muchísimas gracias. Me parece sumamente importante lo que hablaba Karen y Camilo. Sabemos que como Fundación Universitaria San Martín hay mucho camino por recorrer todavía. Sabemos que son temas complicados, es muy cierto lo que dicen ustedes, a veces uno intenta ignorarlos por la complejidad de los mismos, pero aquí en nuestro caso estamos aunando esfuerzos entre tres áreas distintas: recursos humanos,
bienestar institucional, la coordinación administrativa, invitando a los programas como negocios internacionales y medicina. Hemos buscado que este tipo de espacios llegue más allá a lo que comúnmente hacíamos, no simplemente a los estudiantes. Hoy le apostamos por una serie de podcasts que queremos que le lleguen a la familia, porque todos somos agentes, ¿no? Todos somos familiares tenemos padres, tenemos hermanos, en mi caso tengo una hija, y queremos proyectar ese tipo de conocimiento, proyectarlo a nuestras familias y a nuestros ambientes personales. Entonces creemos que apostarle a esto es una manera de también presentar un cambio en el que queremos que sigamos participando entre todos, sigamos construyendo y entendamos cada uno de los términos, ¿no? Porque muchas veces uno encuentra familiares o amigos que te dicen, listo, diversidad es una persona diferente, inclusión es que, bueno, te dejen entrar a un espacio, y equidad es que te den algo, y muchas veces se quedan con eso. Pero hoy que estamos en una actividad como esta, entendemos que va mucho más allá, que no son cosas tan básicas como a veces pensamos, y por eso, como decía Karen, se ignoran, porque pensamos que son cosas muy superficiales o muy básicas, y no. Entonces queremos que este tipo de espacios sirvan para esto, para contribuir a ese desarrollo de conocimiento y para que nosotros seamos agente de cambio en los diferentes contextos que estamos. Hoy ustedes son nuestros primeros estudiantes invitados y tranquilamente pueden proyectar esto que hoy hacemos acá, proyectarlo con sus compañeros. Quizá en el próximo podcast vengan otros dos porque dijeron, sí, nos interesa ahora opinar desde nuestras experiencias mismas. Entonces estos espacios son para esto, y buscamos cada vez seguir mejorando para la comunidad académica y para nosotros mismos, porque no nos cerramos, como digo, a la parte laboral, a la parte profesional de la parte académica, sino también a esa parte personal que tenemos cada uno de nosotros. El sentido real, considero que dentro de todo ese proceso de cambio y de ajuste cultural, de tratar de familiarizarnos con estos temas, más allá de sensibilizarnos, también ya tener la posibilidad, como lo decía Michael, ser agentes de cambio, ¿sí? La invitación con todo esto pues es también a ser multiplicadores, ¿no? Multiplicadores de todo lo que conocemos hoy, porque pues digamos ese proceso de llegarle en cascada, de que hoy voy con el mensaje a mi compañero y mi compañero se lo transmite a otro, pues nos va a permitir tener un poco más de acercamiento hacia todo esto, ¿sí? Y pues finalmente yo sí quisiera dejar pues como un concepto, desde la parte de bienestar siempre estamos prestos pues como a las iniciativas, a todas las propuestas. Ya nuestro modelo educativo, el proyecto educativo institucional, el plan de desarrollo plantea un modelo educativo abierto. Entonces, bajo esa cuestión de ser un modelo educativo abierto, Bienestar también ha estado trabajando y tiene pues las puertas abiertas a todas esas iniciativas para ustedes. Listo, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por ese aporte. Es importantísimo lo que hemos acabado de mencionar. ¿Por qué no dentro de este proceso progresivo poder incluir a las familias, ¿no? Eso sería desde ahí empezaríamos, teniendo en cuenta de que todos hemos crecido en contextos familiares diferentes, con diferentes creencias, diferentes hábitos que incluso son malos hábitos si los aplicamos dentro de los contextos en los que nos encontramos, ¿no? Eso, entonces escuchamos a nuestra compañera. Sí, pues qué importante cerrar este espacio con estas ideas tan valiosas, ¿no? Desde la parte laboral, sentir que todos ganamos cuando trabajamos en un entorno donde podemos ser auténticos, donde no podamos sentir miedo a ser juzgados, a ser excluidos, que aunque se han dado pasos muy importantes, como lo hemos escuchado según las políticas, según todos los programas de inclusión que se han implementado a nivel laboral y a nivel educativo y lo que estamos, las propuestas que también y las inquietudes que estamos escuchando de nuestros estudiantes, aún persisten algunas barreras en las que es muy importante que podamos trabajar y que mejor hacerlo a través de la escucha y de estos espacios tan terapéuticos, porque no podemos estar siempre escondidos en un techo de cristal donde esas barreras invisibles de las que hemos hablado pues permitan que o impidan que las personas nos sintamos plenamente incluidas en diferentes aspectos. Entonces, para concluir, pasos a dar en estos aspectos
es que aquellas condiciones invisibles pues hay que hacerlas visibles y nombrarlas. Entonces, posterior a nombrarlas, empezarnos a formar, revisar las políticas, promover un cambio cultural precisamente desde estos espacios y también llegar a nuestros estudiantes y a las familias, ojalá, para que podamos pues nosotros generar un impacto y ser, ojalá, agentes sociales de cambio, que es lo que tanto necesitamos. Así que muchas gracias por este espacio, por las recomendaciones prácticas que hemos escuchado para llevar al día a día, y pues qué más aún que sea la Fundación Universitaria San Martín que impulse este tipo de espacios y lugares que nos permitan encontrarnos en algo tan enriquecedor. Perfecto. Desde nuestra visión como estudiantes, nosotros proponemos que a raíz de todas estas ideas surjan unos comités. Puede ser formado como ustedes, como profesionales, articulados a nosotros como personajes y protagonistas de aquí de la universidad. En ello podemos hacer unas encuestas, ¿sí?, de manera constante para verificar el nivel de satisfacción que tengan los estudiantes, los empleados y demás involucrados en cuanto a la implementación de estas políticas para que podamos enfrentar cada desafío que mencionamos aquí en esta conversación. Nosotros como estudiantes estamos dispuestos a colaborar en pro de cada una de estas actividades, también en el fortalecimiento de políticas. También nosotros estamos dispuestos a impulsar y a promover cada pilar de la inclusión, de la diversidad y también de lo que es la equidad. Muchas gracias. Complementando con lo que nos dice nuestro compañero Camilo, quiero agradecer por el espacio porque es muy fundamental y creo que amplía nuestros conocimientos, no solo en el ámbito quizás estudiantil, sino también en el ámbito laboral, siendo que nosotros pues estamos propensos a esto en un futuro, pero creo que creando estos espacios nos ayuda también a generar voz a voz y generar más conciencia a las demás personas y lograr, digamos, un objetivo claro de que estos términos sean fundamentales para el día a día y fundamentales en todas las actividades y acciones que vayamos a hacer, porque siento que nos ayuda a generar un poco más de empatía con todas las personas y a generar, creo que, un ambiente mucho más amigable, un ambiente mucho mejor, y con esto, digamos, nos ayuda, creo que, a ser mucho mejor a nivel, digamos, de personas y a nivel, digamos, también de profesionales. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por esa intervención. Nada, pues para finalizar, es importante que cada uno de nosotros nos veamos, como lo decían ustedes anteriormente, agentes de cambio, ¿no? Agentes de cambio, cómo implementando las diferentes estrategias según el rol que estamos cumpliendo. Como comunidad universitaria, pues ya lo dijimos anteriormente, revisar pues los procesos internos, creación de políticas, medir esa divulgación que nosotros hemos hecho con los mismos trabajadores, con los estudiantes. Es importante tener en cuenta que se debe hacer seguimiento también, o en lo posible seguimiento de casos puntuales, porque los casos a los que se ven expuestos los mismos trabajadores y estudiantes son alertas, son banderas rojas donde nos dicen, bueno, no estamos funcionando del todo bien, o esa estrategia no está bien implementada, y nos va a ayudar para poder implementar acciones de mejora, ¿no? Y finalmente, pues el papel que cada uno de nosotros, o igual ustedes también como educadores, como miembros de la familia, como el rol que estamos cumpliendo, pues es fundamental para que podamos remitir esta información que hemos tocado el día de hoy, que ha sido unos conceptos muy, muy importantes, que es un progreso progresivo que va
de la mano de la participación y del granito de arena que todos estamos aportando para dar pues como resultado un cambio muy muy positivo. Bueno, entonces agradeciendo muchísimo también por la invitación, por la participación y esa percepción de cada uno de ustedes. Agradezco también porque todos los días aprendemos algo nuevo, ¿no? Me voy con mucha información también enriquecedora para mi aprendizaje, porque como les digo, todos los días estamos en ese constante aprendizaje. Muchísimas gracias por esa invitación y muy amables. Finalmente damos las gracias a la Dirección de Bienestar Institucional, a las coordinaciones de Bienestar Institucional sede Pasto, Recursos Humanos y a la Coordinación Administrativa Regional por este espacio. Esperamos encontrarnos en un próximo evento, en una próxima actividad o en un próximo podcast. Muchísimas gracias.